Este día cerramos nuestra hermosa serie de Hechos. Hoy es el último sermón de la serie de Hechos. Estamos en el sermón número 50. Significa que prácticamente hicimos un año completo meditando en el libro de Hechos, en el cual aprendimos tantas cosas hermosas. Pero quisiera, para el cierre de este día, y recordando un poco la semana pasada, que la semana pasada iniciamos el cierre, porque ya terminamos todos los textos. Si recuerdan, la semana pasada hablábamos acerca de la gloria de Dios en el libro de Hechos. Porque podemos ver en el libro de Hechos cómo Dios ha expresado su carácter, cómo Dios ha expresado su obrar, y obviamente ese obrar manifiesta quién es Dios y quién es su carácter. Y aprendíamos o meditábamos acerca de la importancia del conocimiento de Dios en nuestra fe. Dios ha dado su palabra para que podamos conocerle. Dios se ha revelado a nosotros a través de su palabra y obviamente de una forma más excelente a través del Hijo. Por eso en Juan a Jesús se le llama el Verbo encarnado, porque Él vino a mostrar quién es Dios. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Y hemos visto en el libro de Hechos cómo Dios sigue obrando, cómo Jesús sigue obrando, pero ahora lo hace a través de su iglesia. Y el Espíritu Santo es enviado a la iglesia para capacitar, para guiar, para instruir, para animar. Pero también hemos visto cómo en momentos específicos Jesús, por ejemplo, le dio palabras de ánimo a Pablo, no sé si lo recuerda. Y la semana pasada veíamos la gloria de Dios expresada en el libro de Hechos a través de reconocer en Hechos que Dios es creador y soberano. Vimos también que Él es todopoderoso, justo, cómo Dios mostró su bondad y su misericordia en diferentes momentos en el libro de Hechos, cómo se muestra que Dios es salvador, que Dios es fiel, que Dios es un Dios providente y que Dios es un Dios inmanente. Nuestro glorioso Dios se ha manifestado, no solamente a través de su palabra, no solamente a través del libro de los Hechos, sino que creo que cada uno de nosotros es un testimonio vivo de cómo Dios ha manifestado su gloria a través de el obrar en nuestras vidas, a través de cómo Él ha obrado en nuestra congregación, a través de cómo Él obra y sigue obrando en nuestras familias. Pero ante ese Dios tan grande, y al meditar en lo que hemos visto en el libro de los Hechos, cómo Él se ha revelado, no podemos dejar de hablar que Dios ha hecho un llamado a sus discípulos. Los discípulos de Jesús tuvieron un llamado y todo el libro de Hechos nos muestra cómo se desarrolla ese llamado. Y terminamos la semana pasada con una pregunta. ¿Cómo debemos responder ante la grandeza de Dios? ¿Cómo debemos de responder ante ese llamado de un Dios tan grande como nuestro Dios? Y el título del sermón en esta mañana es ¿Me seréis testigos? La respuesta ante el llamado de Dios. Y yo deseo, hermanos, que en esta mañana seamos convencidos que la forma en que tenemos que responder al llamado de Dios es en humildad, en adoración y en obediencia, cumpliendo la misión para que Él pueda ser glorificado. Yo espero, hermanos, que en esta mañana cada uno de nosotros sea convencido que la forma en que debemos responder al llamado en humildad es en humildad, adoración y obediencia, cumpliendo la misión para la gloria de Dios. En esta mañana el sermón tendrá un solo punto. ¿Cuál debe ser la respuesta ante Dios y su llamado? Ante este Dios tan grande, tan glorioso que nos ha llamado, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta? Y vamos a estar igual que la semana pasada en algunos textos del libro de Hechos. No vamos a estar en un texto en particular porque ya concluimos el libro, pero sí quiero que recordemos algunos textos. Y quisiera comenzar diciéndoles que no debemos de perder de vista el propósito del libro. Cuando iniciamos y en diferentes momentos hemos hablado acerca del propósito del libro.
que es dar a conocer la obra de Cristo ahora por medio de la iglesia, bajo el poder, la guía y la dirección de su Santo Espíritu. Todo el libro de Hechos vemos ese elemento en común. Hemos aprendido muchas cosas, pero esas cosas que hemos aprendido siempre ha sido en el contexto de el cumplimiento de la misión. Por eso es que debemos de recordar lo que Jesús les dijo a sus discípulos y que es parte del inicio del libro de Hechos, que marca todo el desarrollo del libro de Hechos. Y vamos a recordar Hechos capítulo 1, versículo 8 y 9. Hechos capítulo 1, versículo 8 y 9. Búsquelo en su Biblia y si no, creo que también está ahí en la pantalla. Estas son palabras de Jesús a sus discípulos. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los fines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. ¿Usted se imagina qué impactante debe de haber sido ese momento? Las últimas palabras de Jesús. La última vez que los discípulos vieron con sus ojos a Jesús, las palabras de él fueron: y me seréis testigos. Y eso marca el desarrollo del libro de Hechos. Marca el llamado que Jesús hace a sus discípulos. No solamente a los discípulos que literalmente estuvieron en ese momento y tuvieron la bendición y el privilegio de ver a Jesús ascender, sino marca el llamado que todos los discípulos de Jesús hemos recibido. Vemos cómo Hechos muestra lo que ocurrió y cómo la voluntad de Dios se manifiesta en el cumplimiento de ese llamado. El ser testigos, hermanos, implica hablar, testificar, proclamar, anunciar el Evangelio de Cristo a otras personas. Y vemos que el tema principal de la predicación, de cómo los apóstoles y los discípulos de Jesús durante el libro de Hechos fue, el tema central fue Jesús como el Hijo de Dios, enviado como Mesías, cómo en Cristo se cumplen las profecías que Dios había dado, cómo Cristo murió en una cruz, pero también fue levantado y exaltado por Dios como Señor. Y ese es el tema central de la predicación, del cumplimiento del llamado de los discípulos. Porque sabemos que en ese mensaje hay perdón. Porque vemos que por esa obra de redención es que surge la iglesia. La iglesia surge a partir de la muerte y la resurrección de Jesús. Vemos que el Espíritu Santo viene a estar no solamente con nosotros, sino en nosotros, los que hemos creído en Cristo. Vemos cómo a partir de ahí marca un cambio en el pacto que Dios ha hecho. Y comienza un nuevo pacto en el cual los discípulos ahora tienen la capacidad, porque han recibido una nueva naturaleza, de vivir para Cristo. De poder vivir conforme a las enseñanzas de Jesús. Y vemos cómo se lleva a cabo ese plan de salvación que es predicado no solamente en Jerusalén, sino hasta lo último de la tierra. ¿Qué tan lejos estaremos nosotros de Jerusalén? Y estamos un día domingo 12, ¿verdad? Hoy es 12. 12 de febrero del 2023, congregados adorando a nuestro Dios. Este llamado de ir a ser discípulo no es un llamado para los apóstoles únicamente. Fue un llamado para todo creyente. Entonces, hermanos, habiendo recordado la grandeza y la gloria de Dios, y teniendo en mente este llamado, el cual nos es testificado en el libro de Hechos, su cumplimiento, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta hoy? Más de 2000 años después, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta hoy? ¿Debemos ignorar el llamado de predicar el Evangelio? ¿Debemos de ser indiferentes ante este llamado? ¿Debemos de confiar este llamado en que los pastores y los líderes lo van a ejecutar?
o debemos de formar un ministerio que nos represente a todos y que cumpla este llamado? ¿O cuál debe de ser la respuesta? Y saben que la forma en que termina el libro de Hechos nos da un indicio de cómo debería de ser nuestra respuesta. Quiero que recordemos cómo termina el libro de Hechos, Hechos 28:31. Recuerde que Pablo ya estaba en Roma. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verle, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Y el libro termina así, porque Hechos no está marcando el fin de la misión, porque la misión no ha terminado. Porque la misión se sigue ejecutando por los discípulos de Jesús. Y si tú te consideras un discípulo de Jesús, pues tú sigues ejecutando este llamado de Dios. ¿Existirá oposición? Claro que existirá oposición. Pero como lo aprendimos, nadie detendrá los planes y la voluntad del Señor. Y como lo vimos en el libro de Hechos, no siempre habrá adversidades. Habrán momentos difíciles, sí. Habrá adversidades, sí. Pero también habrá momentos de tranquilidad. Y el punto importante, hermanos, es que no importando si enfrentamos adversidad o tranquilidad, Dios siempre está obrando. Dios siempre está obrando. Por lo tanto, debemos reconocer cómo debemos responder a la grandeza de Dios y ante su llamado nosotros hoy. Y en primer lugar, debemos de responder con humildad. Es que se necesita humildad, reconocer que la misión es de Dios. Porque muchas veces nos apropiamos de la misión, pero lo hacemos en un sentido equivocado. Claro que todos tenemos que apropiarnos de la misión, pero no en el sentido de pensar que la misión depende de nosotros. Porque la misión, ¿de quién es? El plan, ¿de quién es? ¿O en qué momento Dios nos llamó para decir, Carlos, vení, sentate, fíjate que tengo un plan, ¿por qué no me das un consejo? ¿Qué crees tú que podemos hacer para cumplir? Yo tengo este propósito y quiero cumplirlo, ¿qué me aconsejas? El plan es de Dios. Y qué bueno, ¿verdad? Porque no quisiera saber cómo sería ese plan si dependiera de mi intelecto y mis ideas y mis capacidades. No estuviéramos aquí, hermanos. Pero la misión es de Dios. Y saben que la humildad de reconocer que la misión de Dios es en 2 sentidos. Debemos de reconocer que Dios formó la iglesia a la cual Él ha llamado y que la misión que la iglesia va a cumplir depende de Dios. En esos 2 sentidos tenemos que ser humildes. Esos 2 aspectos, la formación de la iglesia, el cuerpo de Cristo, estar unido a Jesús, eso es una obra de Dios. Fue la voluntad de Dios, la soberanía, su gracia soberana la que nos llamó y nos unió a Cristo. Él obró todo lo necesario para que tú y yo hoy podamos ser parte del cuerpo de Cristo. Dios formó la iglesia. Si recordamos en el día de Pentecostés, los creyentes fueron puestos en el cuerpo de Cristo. Y Jesús les dijo, tienen que esperar, porque vendrá el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos. Porque dependemos de Él, porque es su obra. Pero vemos la bondad de Dios que es su obra, Él nos incluye, pero Él nos da todo lo necesario para cumplir su obra. ¿Y saben qué? Él decidió delegarlo a la iglesia. Lucas muestra cómo la iglesia proclamó y confirmó esta salvación. Cómo la salvación dada por Jesús tuvo sus frutos. No solamente en la vida de los discípulos, sino en muchas personas, cómo se expande el evangelio. Pero eso es en el contexto a la vez del surgimiento de la iglesia. La misión de Dios en su voluntad quiso que la iglesia fuera un instrumento para el cumplimiento de la misión. Hermanos, Dios nos necesita para cumplir sus propósitos. No,
Pero Él en su voluntad ha querido hacernos parte de su misión, de su plan. Por lo tanto, requiere humildad reconocer eso. Requiere humildad ver cómo Dios ha obrado, no solamente el surgimiento de la iglesia, el nacimiento de la iglesia como el cuerpo de Cristo, la formación de la iglesia. Nosotros como iglesia no somos un grupo X. Lo que nos une no es un hobby, no son intereses personales, no son gustos personales lo que nos une. Es algo más grande y más profundo. La iglesia testifica esa hermosa relación de Jesús con su Padre. Si nosotros queremos encontrar un paralelo de cómo es la unión entre nosotros, ¿saben cuál es el mejor paralelo? La relación de Jesús con su iglesia. Perdón, con su Padre. No recordamos cómo Jesús oró acerca de la unidad de los discípulos. Él dijo: te pido que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, qué profunda es nuestra unidad, a tal forma que la comparación o el estándar o el nivel de unidad en la que Jesús quiere que su iglesia tenga es la relación y la unidad que Él tiene con su Padre. Hermanos, reconocer eso requiere humildad. Porque muchas veces nos pensamos: no, yo no necesito a nadie de la iglesia, yo no necesito a mi hermano, yo tengo mi relación personal con Dios. Pero no es cierto. No somos un grupo cualquiera. Estamos unidos entre nosotros. Y ahora somos el cuerpo de Cristo. Hechos 11, 15 y 16. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Está refiriéndose a Pentecostés. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautiza con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo se da, hermanos, cuando una persona cree en Jesús. El bautismo del Espíritu Santo no tiene que ver con dones, tiene que ver con el estar unidos a Cristo, el recibir el Espíritu Santo. Cuando una persona cree en Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en él, y a eso la Biblia le llama el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo implica esa unidad que tenemos ahora en Cristo. No es una unidad de gustos, no es una unidad de deseos personales, es algo más grande. Hermanos, por eso no tiene sentido que cuando tú tengas problemas con un hermano en la congregación, porque los vas a tener, tú consideres irte. El que piensa así no ha entendido lo que significa estar unido al cuerpo. Es como que tú pensaras en quitar un dedo porque quizás no es tan funcional, o porque quizás lo tienes un poco pando, como su pastor, que tiene dedos algo pandos, pero yo jamás he pensado en quitármelo. Ahí está el pobre dedito pando, pero ya lo aprendí a aceptarlo y a quererlo. Y valoro la utilidad que tiene, valoro el beneficio, valoro el tener mi dedo. Hermanos, la Biblia dice que somos como un solo cuerpo. Nuestra unidad es profunda. Hechos 14, 20 y 23. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos que perseveren en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Si usted recuerda, este es parte de los viajes de Pablo, parte de los viajes misioneros.
Pero lo que quiero resaltar de este punto es que los discípulos eran fortalecidos y animados, exhortados a perseverar en la fe. Pero ¿quién hacía eso? Otro discípulo. Hermanos, Dios hace su misión, Dios cumple su misión en nuestra vida, pero no lo va a hacer fuera del contexto de la iglesia, entendámoslo. Si tú no estás dispuesto a vincularte a la iglesia, quiero decirte que tú estás en rebeldía en contra de Dios. Si tú te consideras un discípulo de Jesús y no quieres vincularte a una congregación local, quiero decirte que tú estás yendo en contra de lo que Dios ha establecido. Porque Dios cumple su misión, pero Él en su voluntad soberana, no sabemos por qué. De hecho, es algo difícil de entender, porque pareciera, y le voy a comentar lo que yo pienso, pareciera ser que en lugar de ser un beneficio, que yo sea un instrumento, más pareciera ser que tengo una alta probabilidad de estorbar la obra de Dios. Pero Dios es soberano y Dios es tan grande que mis limitaciones, mi pecado, no va a estorbar los propósitos de Dios. Pero Dios así ha querido que seamos parte de eso. La obra es del Señor, no es nuestra. Dios cuida a su iglesia. Pero Hechos nos ha demostrado que la forma en que Él cuida a su iglesia, ¿cómo es? A través de la misma iglesia. Y lo vemos en este texto. Después designaron ancianos en cada iglesia. La iglesia cuida de la iglesia. Se establecieron pastores, se establecieron diáconos. Los apóstoles se dedicaban a enseñar su palabra. Vemos cómo había exhortación, ánimo a los discípulos. Pero cuando nos alejamos de la iglesia, nos perdemos de esa bendición. Cuando no queremos involucrarnos, nos perdemos de esa bendición. Hermanos, la iglesia es edificada, pero Dios usa la misma iglesia. Dios ha dado dones. Amén. ¿Saben que Dios ha dado dones a personas como dones? Pero también Dios te ha dado dones personales a ti. Quiero que recordemos otro texto que no está en Hechos, pero es importante en el contexto de lo que estamos hablando. Efesios 4, 11 y 12. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es el fin de dar estos dones? Si ustedes ven el contexto, a estas personas en Efesios se les llama dones. El don es un regalo. Cuánta gracia, ¿verdad? Que Dios llame regalos a los pastores. Para bien o para mal, pues yo soy un regalo para ustedes. Pero fíjense cuál es el propósito de Dios. De escoger a algunos y darlos a la iglesia. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin, hermanos? Capacitar a los santos. La voluntad de Dios es el escoger personas, llamarlos para que esas personas capaciten a los santos. ¿Dios podría capacitarnos directamente a nosotros? Sí, pero Él ha querido usar personas para capacitar a otros. Entonces no es cierto que tú puedas decir, yo voy a crecer espiritualmente, pero lo voy a hacer solo en mi casa, en mi comodidad, en mi familia, en mi núcleo y no quiero a nadie más. Yo tengo una relación personal con Dios, yo le sirvo al Señor. Porque Dios no funciona así. Dios no obra así. Para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. ¿Para la edificación de qué, hermanos? Es decir, que para que el cuerpo de Cristo sea edificado es necesario que existan pastores, maestros y evangelistas. Porque los apóstoles y los profetas ya lo hicieron en su tiempo. Nosotros seguimos siendo edificados por la obra de los apóstoles. Hermanos, sí, a través de la palabra. Seguimos siendo edificados por que Dios usara profetas.
Sí, a través de su palabra. Pero hoy Él sigue usando pastores, evangelistas, maestros, evangelistas, pastores y maestros, para la edificación del cuerpo. No es cierto que tú puedes ser edificado espiritualmente fuera de una congregación local. No es cierto. Y reconocer eso, hermano, requiere humildad. Por eso decía que la forma en cómo respondemos al llamado de Dios es reconocer que es su obra, pero eso requiere humildad. Él obra, sí, pero lo hace a través de la iglesia. Él pudo haber obrado de muchas maneras, pero Él en su voluntad quiso obrar a través de la iglesia. Entonces responder con humildad la misión que Dios nos ha dado debe ser en el contexto de una iglesia local. A mí me entristece cuando hay ministerios paraeclesiales que no quieren trabajar con iglesias locales. Hay muchos ministerios paraeclesiales que tienen claridad que sirven a las iglesias y por lo tanto tienen que funcionar unidos a una iglesia. Usted ha escuchado del taller de predicación expositiva. Hay un ministerio que se llama The Charles Simeon Trust. Ellos andan por todo el mundo haciendo talleres de predicación expositiva, pero no lo hacen solos. Lo hacen vinculados siempre a una congregación local, porque esa es la voluntad de Dios. Hermanos, la necesidad que todos tenemos de tener cercanía a los miembros de una congregación requiere humildad. Pero es cómo debemos de responder a ese llamado. ¿Cuántos de nosotros queremos que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida? ¿Cuántos queremos realmente ser instrumentos de Dios para el cumplimiento de la misión que es de Él? Pues eso implica que debemos de estar unidos, tan unidos como Jesús está unido a su Padre. No dejemos de congregarnos. No estemos dispuestos a incomodarnos. ¿Para qué? Para ser un instrumento de Dios para la edificación de otros. Porque nosotros hemos recibido dones. Cada uno de nosotros tiene dones. Y la Biblia nos manda que como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios debemos de poner los dones que Dios nos dio al servicio de los demás, porque Dios nos dio esos dones con un propósito: la edificación del cuerpo de Cristo. Y no me refiero al cuerpo universal, me refiero al cuerpo de una iglesia local. Acabamos de leer en el texto de Hechos 14 que se establecieron pastores ancianos en cada iglesia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el cuerpo de Cristo es universal, pero la forma en que el cuerpo funciona es de manera local. Nadie puede decir yo sirvo a la iglesia universal si no está unida a una iglesia local. En el libro de Hechos lo hemos visto bien claro. Cómo se fueron fundando iglesias, cómo se fueron estableciendo iglesias. Entonces, hermanos, necesitamos de la iglesia para vivir nuestra vida cristiana y para cumplir nuestra misión. Pero eso requiere humildad. Y el segundo aspecto en que requiere humildad, reconocer que la obra es de Dios, es que la salvación es del Señor, no es nuestra. Y eso a veces cuesta reconocerlo. No nos debería de frustrar que cuando nosotros predicamos el evangelio, la persona no responda como nosotros quisiéramos. ¿Por qué no nos debería de frustrar eso? Porque la salvación no es mía. No depende de mí, no soy yo el que tengo la potestad de decidir a quién se la doy, es Dios. Por lo tanto, si yo predico el evangelio a una persona y esa persona reacciona rechazando el mensaje, tengo que entender que quizás no es la voluntad de Dios. Leamos Hechos 5, 30, 32. El Dios de nuestros padres, este es en el contexto de un sermón, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado colgándole en una cruz. Si recuerdan, y si no me falla la memoria, este es el sermón que estaba diciendo el primer mártir. No, Esteban. Quería ver si se acordaban. No, yo no me acordaba, pero gracias por ayudarme. Esteban.
el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado colgándole en una cruz. A este Dios, o sea, Jesús, Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. El arrepentimiento y la fe es un don de Dios. Hermanos, nosotros no podemos hacer nada para dar el don de Dios, porque es de Dios. La respuesta al Evangelio siempre será solamente dos: o rechazan el Evangelio o responden al Evangelio en fe y arrepentimiento. Pero la fe es un don de Dios. El arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo. Yo no puedo provocar arrepentimiento con un diálogo, con palabras, con un llanto. No podemos. Es un don de Dios. La oposición nunca detuvo la misión de Dios porque es de Él. En Hechos podemos ver esto constantemente. Cómo crecía la palabra de Dios. ¿Se recuerdan que esa frase está en varios momentos en el libro de Hechos? Y la palabra de Dios crecía. Eso habla no solamente de un crecimiento en madurez de la iglesia, sino también habla de un crecimiento numérico. También expresa un crecimiento en lugar geográfico. El evangelio se estaba expandiendo por muchos lugares. La mano de Dios siempre estuvo en sus discípulos, aún en medio de la oposición. Sabemos que no siempre Dios permitió que ellos estuvieran lejos del peligro o del sufrimiento. De hecho, algunos de ellos murieron. Pero lo que sí podemos estar seguros es que Dios hace su voluntad. ¿Y saben en qué consiste la humildad al saber y reconocer que la obra es de Dios en relación a la salvación? Es que eso fortalece nuestra confianza. Solo somos llamados a testificar. La salvación es del Señor. Confía en Él. No te frustres. No nos equivoquemos. Es que tengo que mejorar, como que si fuera un speech de venta, ¿verdad? Tengo que pulir la forma en que voy a proclamar el evangelio. Predica en tiempo y fuera de tiempo. Voy a generar, así como que fuera una petición de una propuesta de matrimonio, ¿verdad? Que uno prepara las condiciones necesarias, busca un lugar, la forma, piensa cómo lo va a hacer, si se va a hincar o no se va a hincar, porque de alguna manera uno quiere producir ese sí. Hermanos, la salvación es del Señor. No depende de nosotros. Confiemos en Él, dependamos de Él. Seamos obedientes. Disfrutemos de la gracia de poder predicar el evangelio. No importando el resultado, porque eso no nos compete a nosotros. Disfrutemos de la gracia de predicar sin temor el evangelio. Hermanos, reconozcamos en humildad que la obra es del Señor, porque Él formó la iglesia y porque la obra y la misión, el cumplimiento de esa misión depende únicamente de Él. ¿Cuál es la segunda forma en que debemos responder? La primera dijimos que en humildad, reconociendo que la misión es de Dios. ¿Cuál es la segunda forma en que debemos de responder al llamado? Adoración, reconociendo que somos instrumentos para esa misión. Jesús les dijo a sus discípulos: y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo nos sentimos a veces cuando una persona nos delega algo que es importante? Cuando una persona nos confía algo que es importante. Cuando tu jefe te dice: mira, este proyecto que es tan importante te lo voy a delegar a ti. ¿Cómo te hace sentir eso? Agradecido, ¿verdad? Probablemente preocupado. O a algunos hasta molesto porque quizás va a ser más trabajo. Pero en la mayoría de veces agradecido. Hermanos, Dios ha decidido usarnos para la salvación de otras personas, para llevar un mensaje de vida a otras personas. La respuesta a eso debería de ser adoración a Él. Es que pensemos en las bendiciones asociadas a la salvación.
el perdón de pecados, la reconciliación con Dios. Literalmente, el cambiar una vida. Nosotros no la cambiamos, es Dios. Pero somos instrumentos para eso. Dios quiere usarnos para eso. Esa conciencia de la grandeza de Dios y la grandeza de la misión de Dios debe de generar en nosotros adoración a Él. Y la adoración en nuestra actitud para con la obra de Dios, la adoración en someternos, en testificar. ¿Recuerdan cómo el Espíritu Santo obró y Dios llamó a Pedro para visitar a Cornelio? Y cuando nosotros vemos muchas veces cuando hay una conversión en el libro de Hechos, nos damos cuenta cómo en el contexto hay adoración. Hermanos, adoremos a Dios y la mejor manera de adorar a Dios es testificando. Es decir, si tú eres consciente de la grandeza de la misión y sobre todo la grandeza de Dios y quieres adorar a Dios, una buena forma de hacerlo es testificando, porque eso glorifica a Dios. El libro de los Hechos nos muestra no solamente que testificamos, sino cuál es el mensaje que testificamos. ¿Cuál es ese mensaje? El perdón de pecados es solo por la fe en Cristo. Veamos, por ejemplo, Hechos 10, 42 y 43. Este capítulo es precisamente donde Pedro proclama el evangelio a Cornelio. La primera vez que un gentil se convierte. Y nos mandó a predicar al pueblo y a testificar en toda solemnidad que este Jesús es el Dios, es el que Dios ha designado como juez y vivo de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de pecados. Hermanos, somos llamados a testificar eso, que solamente en Cristo hay perdón de pecados. No en una religión, no en prácticas, no en buenas obras. No hay obras que nosotros podamos hacer que la paga de esas obras sea el perdón de nuestros pecados. Solamente en Cristo Jesús. Y la consecuencia de eso obviamente será la salvación, la vida eterna, el poder tener comunión con Dios, la justificación, el perdón de nuestros pecados. Adoremos al Señor por la salvación que Él nos provee, pero también por la bondad y la gracia al hacernos instrumentos en su misión. Poder llevar, el hablar en nombre de Dios es una gracia de Dios. Adorémosle, adorémosle. Hasta este momento hemos visto dos formas en que debemos responder. La primera, en humildad, reconociendo que la obra es de Dios. La segunda, adorando porque somos instrumentos para el cumplimiento de esa misión. Y la tercera, en obediencia, viviendo conforme a la ética del Evangelio. La mejor manera de responder ante este gran Dios y ante su gran llamado es vivir conforme al Evangelio. Hermanos, no somos llamados a vivir conforme a una religión. ¿Saben cuál es la diferencia? La gran diferencia entre vivir el evangelio y vivir una religión. Porque tú podrías decir, yo soy cristiano evangélico y estar viviendo una religión. No pienses que solamente las sectas viven una religión. Una persona podría catalogarse a sí mismo como cristiano y estar viviendo una religión. ¿Saben cuál es la gran diferencia entre vivir el evangelio y una religión? Es que la religión busca moldear conductas. Hermanos, nosotros podemos moldear nuestra conducta. Seamos sinceros. ¿Saben qué hace el evangelio? Nos da una nueva naturaleza. Y vivir el evangelio es una consecuencia de esa naturaleza. Jesús dijo, por sus frutos. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? En otras palabras, lo que está diciendo es, por su naturaleza los van a conocer. ¿Puede un árbol de naranjas dar manzanas? ¿Puede? ¿Por qué?
¿Cuál es el gran tema ahí? Su naturaleza. Aquel que no es nacido de Dios no puede amar, porque Dios es amor. Pero la religión va a incitarte a que tú modifiques tu conducta aparentando que amas, cuando en realidad en tu corazón hay rencor, odio, falta de perdón, pero tú aparentas amar a otros. ¿Ves la diferencia entre una religión y vivir el evangelio? Uno es esforzarte por producir frutos y el otro es simplemente manifestar esos frutos. ¿O acaso los árboles dirán, me voy a esforzar en dar fruto? Dan fruto, ya. Por eso Jesús nos incita a permanecer en Él. Porque si permanecemos en Él, vamos a dar mucho fruto. Y Jesús dijo, y demostraréis que sois mis discípulos y mi Padre será glorificado. Hermanos, nosotros como creyentes somos llamados a vivir el evangelio, no a cambiar conductas. Si tú hay una área en tu vida que te cuesta, el llamado no es a esforzarte por cambiar esa área de tu vida. ¿Sabes cuál es el llamado? Ir frecuentemente a los pies de Jesús, a conocerle más, a permanecer en Él, y entonces de forma natural de repente te darás cuenta que eso ya no está en tu vida. ¿Te ha pasado alguna vez? Nos ha pasado muchas veces. Somos llamados, la mejor manera de responder es vivir conforme al evangelio. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 44 y 47. Todos los que habían creído, fíjense bien, lo que va a decir a continuación era, aplica a los que han creído. ¿Qué pasó con los que creyeron? ¿Cómo estaban? Juntos. La unidad testifica que somos discípulos. En segundo lugar, tenían las cosas en común, al punto que vendían todas las cosas, sus propiedades y sus bienes, y las compartían con todos según la necesidad de cada uno. Pero no solamente eso, no solamente vemos la unidad, vemos que tenían las cosas en común como una expresión de esa unidad, sino que día tras día, ¿qué hacían? Continuaban como unánimes en el templo una vez a la semana y nos vemos. Ya no me acuerdo. Y por cierto, ¿cómo te llamas? Hermano, si estamos en el mismo grupo de discipulado desde hace 2 años. Estoy siendo exagerado, ¿verdad? Usted me entiende. Unánimes, partiendo el pan en los hogares, comían juntos. Ay, otra vez, otra reunión. Ay. ¿O cómo estaban ellos? ¿Cómo estaban, hermanos? Sí, pero ¿cómo estaban? Comían juntos. ¿Cómo? Con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios. Y qué interesante que el pueblo, hallaban favor en el pueblo, porque se muestra la vida de Cristo en los discípulos. Y vemos algunas características que va a ser una consecuencia de vivir el evangelio como una muestra o manifestación de nuestra nueva naturaleza. Y la primera de ellas es la generosidad. La generosidad no solo expresada en dar materialmente. La generosidad expresada en hospitalidad. Muchas veces en Hechos vimos cómo algunos creyentes mostraron hospitalidad con otros. Estar dispuestos a renunciar a cierta comodidad por el bienestar de la misma congregación. El estar dispuestos a servir a los demás. ¿Se recuerda de la conversión de Lidia? Esta mujer que era comerciante, que vendía telas. Mire lo que pasó cuando se dio su conversión, Hechos 16:15, recordémoslo. Y cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir.
¿A cuántos hermanos hemos persuadido? Por favor, quiero que vayas a mi casa. Por favor, quiero compartir contigo. Hermano, mira, me he dado cuenta que te quedaste sin trabajo. Te voy a apoyar. No solamente orando por ti. Mira, aquí te traje unas 2 libritas de frijoles. La generosidad es una muestra del evangelio obrando en nuestra vida. Porque seamos sinceros, de forma natural nos surge la generosidad. Nuestra naturaleza caída, lo que surge naturalmente en nuestra vieja naturaleza es el egoísmo. A menos que el evangelio haya transformado nuestro corazón, habrá generosidad. También vemos la fidelidad a Dios como otra expresión del vivir el evangelio. Vemos que frente a la oposición surgen 2 hechos importantes. ¿Cuántas veces vimos que los discípulos tuvieron que mantenerse firmes en momentos de persecución, de momentos difíciles? No solamente firmes, sino fieles a pesar de las tribulaciones que debían de soportar, a pesar de los peligros. Cuando se les ordenaba a los discípulos, dejen ya de predicar, ¿qué hacían ellos? Seguían predicando. Porque sabían que su fidelidad no es a los hombres. Su fidelidad no es a su bienestar. Su fidelidad no es a sus propios deseos. La fidelidad es para con Dios. Hechos 5, 28, 29, diciendo: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre, refiriéndose a Jesús. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos. Es un deber para los discípulos de Jesús obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque eso tenga consecuencias. Lo hacemos con la confianza que nuestro temor a los hombres no debe de ser mayor al temor a Dios. Si no, recordemos las palabras de Jesús: no teman a aquellos que les pueden quitar la vida, sino que teman a aquel que quitándoles la vida puede enviarlos al infierno. Lo que Jesús está diciendo es que no hay una congruencia. Usted le va a temer igual a un chihuahua que a un rottweiler enfurecido, ¿no? Mucho más, sin comparaciones entre el temor al hombre. ¿Qué nos puede hacer el hombre versus lo que Dios es? Pero también vemos que hubo comunión entre ellos, la hospitalidad, el ánimo, la exhortación, el enseñar, enseñaban a otros. Practicaban las ordenanzas, celebraban juntos la cena del Señor. Había comunión. Hermanos, es necesario la comunión entre nosotros. Y saben que esa es una evidencia de qué tanto estamos viviendo el evangelio, qué tanto tú procuras vivir en comunión, porque fuimos creados para estar en comunión, porque fuimos unidos a Cristo para estar en comunión, porque la vida cristiana es comunitaria. Se los he dicho muchas veces, pero se lo voy a repetir. Un ejemplo de eso es la oración al Padre Nuestro. Los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. ¿Y cuál fue la enseñanza de la oración que Jesús les dio? ¿Fue una oración individual o una oración comunitaria? Si fuera la oración individual, diría: Padre mío que estás en los cielos. Así fue la oración que Jesús enseñó. Padre, ¿quiénes son? ¿Por qué nuestro? Porque somos nosotros. Nuestras oraciones también deben de ser comunitarias. Nuestra vida cristiana es comunitaria. Vemos, y eso me lleva a otra forma en que vivimos la ética del evangelio, y es la dependencia en oración. El libro de Hechos nos muestra cómo la iglesia, cómo los discípulos somos llamados a depender de Cristo en oración, a depender de Dios en la oración. Hechos 20, 28 y 32. Tened cuidado de vosotros y de la grey. Recuerden que estas son palabras que Pablo le está diciendo a los pastores de Éfeso. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey,
en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán al rebaño. Este texto, hermanos, nos muestra otra forma de vivir el Evangelio. ¿Y saben cuál es? Con cuidado y celo de la verdad. Somos llamados, como lo hemos dicho, o se expresa el Evangelio en nuestra vida a través de la fidelidad a Dios, a través de la generosidad, a través del vivir en comunión, a través de la dependencia de la oración, pero también a través del cuidado y el celo por la verdad. Pablo le está advirtiendo a los pastores que deben de cuidar a la grey, deben de cuidar a las ovejas. ¿Por qué? Porque tienen un alto valor. ¿Cuál es el valor de cada uno de nosotros como hijos de Dios? La sangre de Cristo. ¿Y de qué debía de cuidarles? De lobos feroces. Versículo 29. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros. Entre vosotros. ¿Y qué harán? No perdonarán al rebaño. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando. Fíjense cómo califica lo que estos lobos hablan. Perversidades. ¿Y por qué son perversidades? Porque arrastran a los discípulos a la mentira, al engaño, al error. Debemos de cuidar la verdad. Debemos de cuidar y tener celo por la verdad. No es un llamado únicamente de los pastores, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos que tener celo por la verdad. Por tanto, versículo 31, ¿cuál es la conclusión ante esta realidad? ¿Cuál es la conclusión? Estad alertas, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Hermanos, no cesemos de amonestarnos en la verdad constantemente. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarnos y darnos herencia entre todos los santificados. Si vamos a cuidarnos, si vamos a tener celo por la verdad, es a través de su palabra. Todo esto apunta al cumplimiento de la misión que tenemos, hermanos. Todas estas son efectos del Evangelio en nuestra vida. Para resumir, ¿cómo debemos de responder? 3 cosas hemos dicho en esta mañana. En primer lugar, con humildad, reconociendo que de Dios es la misión. En segundo lugar, en adoración, porque Él nos ha hecho parte de esa misión. Y en tercer lugar, viviendo la ética del Evangelio. Así es como seremos luz y sal en este mundo. Somos llamados a ser luz y sal en este mundo. Yo anhelo, hermanos, que podamos ser convencidos en esta mañana, cada uno de nosotros, que respondamos al llamado en humildad, adoración y obediencia, cumpliendo la misión para su gloria. Pero esto no lo podremos hacer sin Cristo. Si tú estás aquí en esta mañana y tu fe no está en Jesús, yo quiero decirte que tú no podrás vivir esto. Necesitamos de Jesús. Y si tú eres creyente, tú igual necesitas de Jesús. Si tú no eres creyente, tú necesitas de Jesús para reconciliarte con Dios, para ser parte de la familia de la fe. Solamente aquellos que creen en su nombre se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay obra, no hay religión que te dé el derecho, la potestad de ser hecho hijo de Dios. Solamente la fe en Cristo Jesús. Y hoy es un día en el cual tú estás recibiendo también un llamado al arrepentimiento, un llamado a la fe en Cristo Jesús. Si tú reconoces que tú necesitas a Jesús, si tú reconoces que solamente Él es Salvador, que solamente en Él puedes tener perdón de pecados, que solamente a través de Él puedes vivir la vida que Dios quiere para ti, que solamente a través de Jesús puedes cumplir el propósito por el cual Dios te creó. Yo te invito a que en esta mañana tú puedas, en el momento en que vamos a orar,
Arrepentirte delante de Él. Confesar que tú has estado alejado de Él. Pero también pídele su misericordia y su gracia para que pueda darte el don de la fe. El arrepentimiento genuino para creer en Él y empezar a depender de Él. Hermanos, y los que somos cristianos, hemos recibido un llamado. Y lo hemos visto en todo el libro de Hechos, el llamado a ir y a ser discípulos. ¿Cómo vamos a responder? Yo espero que sea en humildad, espero que sea en adoración y obediencia cumpliendo la misión. Y todo esto para la gloria del Señor. Vamos a orar.